Muy buenas tardes, quiero saludarles a todos los que en esta hora pueden estar mirando este video y con mucho cariño dirigirme a ustedes, amados pastores y hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal de la Comunión de los Santos del lugar de Puchilco, principalmente a nuestras hermanas del cuerpo de Dorcas, quienes han estado trabajando también en este fin de semana delante del Señor. Y bueno, se me ha pedido con mucho gusto y lo vamos a hacer también en gratitud delante del Señor, como una honra el poder compartir palabra del Señor aquí desde nuestro hogar. Y es un gozo poder llegar a cada uno de ustedes, amadas hermanas, hermanos, y saber que el Señor ha sido bueno, ha sido fiel y les ha bendecido el Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora del día, aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículo 8, una historia que sucede en días del profeta Elías y en días del rey Acab también, dice la palabra, y dice así la escritura: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí he dado orden allí a una viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leños. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él se volvió a llamar y le dijo: te ruego que me hagas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía yo leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y no muramos. Él le dijo: no tengas temor, ve y haz conforme has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue e hizo como Elías dijo, y ella y su hijo y su casa no faltó alimento en muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Dios bendiga esta palabra. Una historia, verdad, que nos ilustra y nos muestra la fidelidad y la dependencia del Señor. Cuando meditaba por la mañana en esta palabra, venía algo también a mi corazón, y era poder hablar acerca de lo que es la fe y la obediencia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice que en estos días, verdad, en los que en aquel tiempo, dice la palabra del Señor, había venido una sequía tan grande sobre la faz de la tierra que no había llovido por mandato de Dios, ya que el pueblo se había apartado de Dios y de alguna forma estaban yendo lejos de Dios. Un rey impío, una reina que procuraba la muerte de los profetas de Dios y que traían condenación al pueblo de Dios. Por tal motivo Dios decidió de alguna forma detener también la lluvia, y esto produjo también una sequía muy grande, ¿verdad?, en aquel tiempo. Pero Dios no se olvidó de su siervo Elías, del profeta Elías. Este profeta tan nombrado, ¿verdad?, este hombre que fue usado poderosamente por Dios, y vemos de muchas formas cómo Dios demostró, ¿verdad?, su poder a través de las señales que hizo el profeta Elías. Y dice la escritura que cuando Elías había sido llevado a un lugar donde Dios le sustentó, y donde dice Dios que la palabra nos dice que Dios le enviaba el alimento, ¿verdad?, que había un arroyo del cual vertía agua, dice la escritura, y aún las codornices del cielo venían, ¿verdad?, y le enviaban. Los cuervos, dice, que alimentaban al profeta Elías, trayéndole alimento por la provisión de Dios. Pero un día, dice, el arroyo se secó y el agua ya no siguió corriendo. Entonces Dios, que ya tenía preparado también la bendición para su siervo, Dios que ya tenía preparado este tiempo, ¿verdad?, y que sabía lo que iba a suceder en el futuro, ¿verdad?, que sabía lo que iba a pasar mientras todavía estuviese esta sentencia de que la lluvia no viniese. Dios tenía cuidado de su siervo Elías. Y dice la escritura que descendió a Sarepta de Sidón.
donde Dios había dado orden ya y mandamiento a una mujer viuda que estaba en ese lugar. Una mujer que estaba allí quizás pasando aflicción, pasando dificultad, pasando miseria, pasando escasez. Había una escasez muy grande, ¿verdad? Producto de la sequía. Y esta escasez había alcanzado a esta mujer. Elías pudo haberle dicho a Dios, pero ¿por qué voy a descender a ese lugar y más aún a casa de una viuda? ¿Qué podré encontrar en ese lugar? Pero vemos también en la vida de este siervo la obediencia que tuvo para poder prestar mandamiento, ¿verdad? Y a lo que Dios le envió y a lo que Dios le había ordenado. De que Dios iba a cuidar de él, de que Dios iba a guardar de él, así como lo había hecho durante el tiempo, ¿verdad?, en que lo mantuvo allí dependiendo del agua que salía del arroyo, dependiendo de el alimento que le enviaba Dios, así también Dios lo iba a hacer. No lo iba a enviar, ¿verdad?, a casa de esta mujer para que Elías muriese de hambre y para que el nombre de Dios fuese avergonzado, no, sino que Dios en medio de todo eso se iba a glorificar. Y esto es lo tremendo, de que en medio de días difíciles, de momentos difíciles, Dios sabe, ¿verdad?, tener el control. Dios sabe tener cuidado de sus hijos. Y qué bueno es poder confiar en Dios en momentos, ¿verdad?, de dificultad. En momentos, ¿verdad?, de escasez. En momentos en que quizá estamos al extremo, en situaciones extremas. Esta mujer estaba en una situación extrema. Pero sabe, fue grande su fe y grande su obediencia a la palabra que el profeta le había hablado de parte del Señor. No escatimó, dice la palabra, que esta mujer no encubrió nada, sino que todo lo declaró el profeta. Y dice que cuando Elías venía, ¿verdad?, entrando a la ciudad, estaba la mujer y Elías le llamó y le dijo, ven mujer, te ruego, le dijo, que me traigas un vaso de agua, ¿verdad? Te ruego que me des, ¿verdad?, lo que necesito. Te ruego que puedas atenderme, que puedas de alguna forma tener atención y cuidado de mí. La mujer sabía que Elías era un profeta de Dios. Sabía que Elías era un varón de Dios. Sabía que Elías, ¿verdad?, era un enviado del Señor. Por eso no ocultó y no escatimó en nada. Pero dice que cuando iba le volvió a llamar y le dijo, mira, te ruego también que me traigas, ¿verdad?, un puñado, dice, que hagas. Y yendo ella le dijo, dice la palabra del Señor, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leñas. Él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano para que coma. Un bocado de pan. Elías estaba sediento, estaba hambriento. Pero esto no era casualidad, sino que Dios quería también aquí demostrar su poder. Dios quería demostrar la obediencia de esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás esta mujer no tenía obligación alguna para con el profeta, pero sin embargo obedeció a la voz. Sin embargo obedeció a lo que Dios le estaba pidiendo. Yo creo que para esta mujer no era difícil ir y traer un vaso de agua para Elías, pero sin embargo lo que iba a ser difícil era ir y preparar, ¿verdad?, un pan para poder darle de comer. Sabiendo esta mujer que la harina estaba escaseando, que el aceite estaba menguando, sabiendo esta mujer que no tenía más para comer en aquel día, que no tenía más para sostenerse en aquel día, solamente ella y su hijo. Esta mujer lo sabía claramente y no tenía obligación alguna de poder atender a Elías, ¿verdad? Pero sabe, esta mujer no miró su condición, no miró en la circunstancia en la que estaba, no miró en la miseria en la que estaba, no, sino que decidió mirar a Dios. Y aquí está lo tremendo de esto. Decidió poner a Dios en primer lugar. Decidió a Dios darle lo primero, a Dios darle sin medir, ¿verdad?, sin escatimar. No solamente en un sentido material, sino que decidió depender y confiar en Dios, ¿verdad?, sabiendo que su condición era una condición difícil. Espiritualmente, bendito sea el nombre del Señor, podríamos decir que cuántas veces podemos estar en la condición en la que estaba esta mujer, atravesando tiempos difíciles, atravesando tiempos de soledad, atravesando tiempos de aflicción, tiempos de escasez, atravesando tiempos de preocupación, atravesando tiempos de miedo, de temores, de incertidumbre. Este mismo tiempo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad?, en todo el mundo, es un tiempo que de una u otra forma
nos hace ver y entender que necesitamos depender de Dios, que necesitamos tener fe en Dios, que necesitamos confiar en Dios, que necesitamos poner nuestra mirada en Dios por sobre todas las cosas. La mujer, aleluya, no se aferró a lo que tenía, sino se aferró a la voz del profeta, se aferró a la voz de Dios, se aferró a la palabra que venía del profeta de poder entregarle a Dios lo que tenía. Alabado sea el nombre del Señor. Lo último que quizás tenía, pero lo entregó con fe, obedeció, quizás con mucho miedo, quizás con muchos temores, pero esta mujer fue obediente a la voz del siervo de Dios. Dice la Escritura que le dijo: mira, Elías, vive Jehová, que solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. No tengo más que para mí y para mi hijo. Está bien, le dijo el profeta, pero ve y haz, pero haz para mí primero. Haz una pequeña torta cocida en ceniza para mí primero. Ve y haz para mí primero. Qué tremendo es esto, ¿verdad? De que lo que Dios nos está diciendo, que Él tiene que ser el primero en nuestra vida. Él tiene que ser el primero en todo momento, no solo en los momentos buenos, no solo en los momentos cuando estamos rodeados de bendición, cuando estamos con salud, cuando estamos vigorosos, cuando estamos quizás prosperando en el camino, no solamente allí, sino también en los peores momentos. Dios tiene que ser lo primero. Dios tiene que recibir nuestra primera adoración, sea cual sea la circunstancia. Dios tiene que recibir nuestra primera gratitud, sea cual sea la circunstancia. Dios tiene que recibir de nosotros todo, ¿verdad? Y Él debe ser lo primero. Elías le está diciendo: mira, ve a Dios primero por sobre todo lo que estás pasando. Encomienda tu causa a Dios primero. Confía en Dios primero. Observa lo que Dios puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Como de lo poco, de lo último que le estaba quedando a esta mujer, pero Dios pudo obrar aquí en aquel día, en aquello que se estaba acabando, en aquello que se estaba terminando. Dios sabía la condición de esta mujer. Dios sabía que la vida era dura para ella. Dios sabía que las circunstancias eran difíciles para ella. Pero si Dios no desabandonó a Elías, ¿verdad? Si Dios sustentó a Elías, ¿cuánto más sustentó a esta mujer? Producto de su fe, producto de su obediencia, producto de su sinceridad con Dios, producto de su amor para con Dios, producto de haber entregado todo lo que tenía, lo último que tenía para Dios, de entregar sus últimas fuerzas, alabado sea el nombre del Señor, de entregar quizás esa última perseverancia, de dar el último paso, pero darlo para Dios. Dice que la mujer estaba allí y volvió e hizo conforme a la palabra que Elías le había dicho. Y Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz como has dicho, pero traedme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráedmela, y después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor, no tengas miedo, ve y hazlo. Dios conoce tu circunstancia, Dios conoce tu condición, Dios conoce el proceso que estás viviendo, pero sabe, en cada proceso tú puedes dar algo para Dios. En cada momento tú puedes entregar algo para Dios. En cada situación tú puedes ofrendar algo para Dios. Y no estamos hablando solamente quizás de un sentido material, no, estamos hablando de un sentido espiritual. ¿Cuánto puedes dar tú en medio del dolor? ¿Sabe que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, del cual le dijo Dios: nacerán descendencia, será incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar? Pero de ese hijo que nació en la vejez de Abraham y de Sara, dice la palabra, de ese hijo que Sara no podía concebir, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Dios le dijo: dame acá a tu hijo, a tu único hijo amado, dice que Abraham no rehusó. Abraham no lo escatimó. Abraham preparó a su hijo como una ofrenda delante del Señor. Preparó a su hijo como una alabanza, como una adoración. Yo creo que el corazón de Abraham estaba hecho pedazos. Pero él, dice la Escritura, que cuando llegaron a los pies del monte, dijo a la multitud y a los que estaban con él: quedaos aquí, porque vamos a subir y adorar a Dios. Vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir a alabar a Dios. ¿Cómo habría sido desde el momento que Abraham dejó a la multitud hasta subir a la cima? Hasta comenzar a preparar, dice la Escritura, el sacrificio. ¿Cómo estaría el corazón de este hombre? Yo creo que quizás miles de preguntas se habría hecho.
Quizás miles de cosas pudiese haber dicho, pero guardó silencio. Estaba dispuesto a darle a Dios una ofrenda grata, una adoración. Abraham había entendido que Dios era lo primero en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es que cuando entendemos que Dios es lo primero, no nos va a importar, ¿verdad?, la circunstancia que estamos viviendo, lo que estamos pasando. No nos va a importar, aleluya, las cosas que estén sucediendo a nuestro alrededor, porque estamos confiados en Dios. La Biblia dice: ninguno de los que en ti espera será confundido ni será avergonzado, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y Abraham fue con la intención de presentar una ofrenda perfecta, grata, en obediencia. Y si hay algo que Dios siempre ha aprobado y a Dios le agrada, es la obediencia. El poder obedecer, ¿verdad? El poder alabar a Dios cuando todo va mal, como dice una alabanza por allí. El poder entregar a Dios, ¿verdad?, una ofrenda de gratitud. El poder reconocer que Dios es fiel, que Dios tiene el control. Job lo perdió todo en un día. Dice la Escritura: de todo lo que tenía lo perdió todo. Y aun cuando vino su mujer y habló neciamente y le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres mejor? ¿De qué te ha valido? ¿De qué te ha servido? Pero Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo yo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y decía Job en medio de la prueba: yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive, decía este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. No veía nada, no tenía nada, todo lo había perdido. Pero había algo dentro de él que se mantuvo fiel, se mantuvo vivo. Y fue su fe, fue su obediencia, su lealtad a Dios. Fue el mirar a Dios por sobre todas las circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer viuda, esta mujer quizás no sabía lo que iba a ser de ella en los días venideros. Quizás esta mujer estaba resignada para terminar ese día sin pensar que iba a venir un nuevo día. Quizás esta mujer estaba resignada para comer lo último que le quedaba. Quizás esta mujer estaba ya a punto de dar el último suspiro, el último paso. Quizás esta mujer ya estaba esperando que terminase ese día, porque para ella a lo mejor sería el último día de ella y de su hijo. Pero lo que ella no sabía, que un varón de Dios había llegado allí, alabado sea su nombre. Lo que ella no sabía, que una palabra de Dios había llegado sobre su vida. Lo que ella no sabía, que en ese mismo momento, en ese mismo instante, Dios estaba mirando, aleluya, su vida. Que Dios no se había olvidado de ella, no. Si no se olvidó Dios de Elías, del gran siervo, del profeta de fuego, del hombre de Dios. Si Dios no se olvidó de él, cuánto más importante también era para Dios esta viuda. Cuánto más importante para Dios era esta mujer llena de miedo, de temores, de dificultades, de preguntas. Esta mujer abandonada, quizás a la merced de todo. Cuánto era importante para Dios. Por eso Dios le envió a su siervo a su mismo hogar, allí a su mismo lugar donde ella estaba, para llevarle una palabra, una promesa maravillosa de que Él iba a proveer en medio de la sequía, de que Él la iba a sustentar en medio de los días difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios sostuvo a Elías y sostuvo a esta viuda, en este tiempo Dios te está sosteniendo a ti. En este tiempo Dios me está sosteniendo a mí. No solamente en lo material, sino en lo espiritual. Dios te está dando de su gracia. Dios te está dando palabra. Dios te está dando de su bendición para seguir diciéndote que Él es fiel y que su palabra se cumple. Porque la palabra de Dios se cumplió en aquel día. No tengas temor, le dijo. Ve y hazlo. Entonces, dice la Escritura que la mujer fue y preparó conforme a lo que el profeta le dijo. Hizo conforme a lo que el profeta le dijo. Entonces dice la palabra, allí Dios obró, porque vio su obediencia, porque vio su fe. Se entregó en una situación extrema en las manos de Dios. Se entregó en un tiempo difícil en las manos de Dios. Se entregó en un tiempo de miseria en las manos de Dios. Se entregó en un tiempo de abandono en las manos de Dios. Qué mejor elección de esta mujer. Qué mejor elección de esta mujer, aleluya, de poder confiar en la voz de Dios. Y escucha, dice la palabra, entonces se fue e hizo conforme Elías le dijo. Y dice la Escritura,
muchos días, y comió él y los de su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dice la Escritura que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple lo que habla. Dice la Escritura que esta mujer fue y obedeció. Su obediencia trajo ganancia. Su obediencia trajo un resultado. Su obediencia pudo aumentar la fe de esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Sabe que en muchas oportunidades vemos a Dios obrando milagrosamente. Dice que Jesús multiplicó los alimentos en más de una ocasión. Los discípulos no podían creer lo que estaba sucediendo, pero Dios lo hizo. Y en este día, dice la Escritura que esta mujer vivió muchos días, ¿verdad? Porque no escaseó, sino todo lo contrario, Dios llegó en el momento preciso. Yo sé decirte que Dios sabe llegar en el momento preciso. Dios sabe tener el control de todo. En el momento preciso, Dios llega. Y cuando Dios llega, llega para cambiar tu circunstancia. Llega para cambiar lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Me parece que para esta mujer ya todo estaba olvidado. Ya todos habían quizás olvidado a esta mujer. Pero Dios no. Elías pudo haber ido a la casa de cualquier otra persona. Elías pudo haberse quedado allí en ese lugar. Elías pudo haber sido sustentado de muchas otras maneras. Pero Dios quiso llevar a su siervo a la presencia de esta mujer, porque sabía Dios la aflicción de su corazón. Sabía Dios la tristeza de su corazón. Sabía Dios la angustia de su corazón. Qué bueno es cuando Dios sabe tu tristeza, sabe tu angustia, y Dios envía una palabra. Lo que Dios le está diciendo a esta mujer es que valió la pena su fe, valió la pena su obediencia. Lo que Dios le está diciendo a esta mujer es que no estaba olvidada, no. Que aunque habían venido juicios sobre toda la tierra de Israel en aquellos días, sobre el reino de Acán, aunque estaba detenida la lluvia, Dios le está diciendo, mientras tanto, Él la iba a sustentar, hasta que llegase el tiempo de la lluvia, el tiempo de la bonanza. ¿Sabe qué lindo es cuando Dios te toma de su mano y puedes avanzar? Hay una promesa en la palabra que dice, cuando pases por los ríos, no te vas a negar. Cuando pases por las aguas, la llama, por el fuego, la llama no va a arder. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios fiel. En este día, Dios bendiga esta palabra que hemos querido compartir con todas nuestras hermanas, con nuestros pastores también a la distancia, a quienes abrazamos en la fe, a quienes alentamos y a quienes deseamos que Dios pueda aumentar su fe. Yo sé decirte en este día, no te canses de tener fe, de obedecer, de creerle al Señor. Estamos viviendo días muy difíciles. Estamos viviendo días de miedo y de incertidumbre para el mundo entero. Pero hace mucho tiempo alguien dijo, de parte del Señor, que aunque los justos juicios de Dios vengan sobre este mundo, escuche bien esto, Dios sabrá tener cuidado de los suyos. Estamos escondidos en el hueco de su mano. Estamos cubiertos bajo sus alas. Estamos bajo la presencia del Dios omnipotente. Ese Dios que conoce tu necesidad y la mía. Ese Dios que sabe y que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, dice la palabra. En estos tiempos quiero alentar a mis hermanas, a mis hermanos, allí, en el lugar donde se encuentran, a seguir confiando, a seguir creyendo. Pronto pasará todo esto. ¿Y sabe por qué pasará pronto? Porque pronto vendrá el Señor y levantará a sus hijos, y levantará a su pueblo, levantará a su iglesia. Pronto serán reunidas delante de su presencia todos, millares y millares, en la presencia de Dios. Y todo esto ya no existirá, todo esto ya habrá pasado. Amados, en este día, les aliento en el Señor y deseo en mi corazón que esta palabra haya podido quedar muy grabada en sus corazones. Me permito orar en la presencia del Señor. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Señor, gracias porque llegas a tiempo. Gracias porque tienes una palabra en todo momento, en toda circunstancia. Gracias porque ves, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a poder tener fe y obedecer. Señor, sabiendo, Dios mío, que tú estás primero en todo, Señor. Que tú eres la preeminencia en todo, Señor. Padre del cielo, que esta palabra haya podido en este día, Señor, tocar vidas. Señor, y que la gloria, la honra, la alabanza sea solo para ti, Señor. Bendigo a mis hermanos, bendigo a tus siervos a la distancia. Señor, Dios de la gloria, bendito Dios, mírales en misericordia. Padre amado, gracias por tu presencia, por tu bendición. Señor del cielo, renueve su fuerza, aumente su fe. Amado Dios, y a la distancia, Señor, les abrazamos por la fe, Señor. Gracias, oh Dios, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, pastores, y es un gusto poder acompañarles en este día a través de esta transmisión, esperando que en algún momento Dios nos permita reencontrarnos para juntos exaltar y alabar el nombre del Señor. Adelante con Cristo, que Él viene ya.